hacemos... No vaya a decir que es la mejor barrida porque le dicen... No, yo te iba a decir si vamos a lograr en este programa, que es el programa de la juventud, desde todo el país, multipremiado, el único federal, hacer bailar al fiscal federal. Bueno, si fiscal delegado. O sea, si ponemos de nuevo la barrida. No sé, yo lo veo muy difícil que pueda llegar a bailar. Películas de terror después de las 10 de la noche, ¿no? O después de las 12. Bueno, por ahí a fin de año lo logramos, ya estamos cerca. Sí, de Mirá, le subieron la música. Sería una película de terror. ¿Quién no baila a fin de año? No? A fin de año yo creo que podemos hacer una campaña. No, Acá a me fin de muero, año. unos pasitos del fiscal delegado, lo hacemos GIF, lo hacemos todo. Sí. Bueno, vamos con la columna, Catalina, ¿le parece? Ayer seguimos profundizando, Fede, en el tema de las cárceles y dijimos, bueno, ya que está tu columna semanal en Altavoz, seguir pensando un poco cuál es el rol de la cárcel, del castigo, ¿no? Sí, yo los vi ayer. A mí me parece que hoy, en términos más conceptuales, podemos pensar 3 cosas para seguir pensando, no las vamos a definir. Algunas las hemos deslizado aquí, por ejemplo, porque es importante que por la gente entienda por qué castigamos, por qué nuestra Constitución exige que tiene que haber un castigo, por qué tiene que haber alguien que tiene que castigar. Bueno, ¿y qué significa ese castigo? Hay 2 formas de concebirlo. Una es como una retribución. Si mataste, te mato. Si robaste, te robo. No es la idea de nuestra Constitución. Siempre el castigo para nosotros es rendir cuentas. Es que un ciudadano se portó mal, cometió un delito, tiene un juicio y rinde cuentas. Ahora bien, si rinde cuentas y de esa rendición de cuentas se surge que es culpable, tiene que cumplir una pena de prisión, ¿qué hacemos con esa persona? La mandamos a una cárcel. ¿La cárcel qué tiene que ser? Un espacio en el que esa persona tiene que recuperarse. Ahora, ustedes saben, porque ayer lo trabajaron bien, que estamos un poco lejos de eso. Estamos bastante lejos de que las personas en la cárcel puedan rendir cuentas, pensar, reflexionar, trabajar y salir a la sociedad. Ahora, hay un problema grave ahí. Sí, hagamos un punto acá, porque ya tiraste un montón de conceptos y a mí me gusta mucho cuando los fija, ¿viste? Claro, cuando los deja fijos. Sí. Y está entrando la pizarra que no llegamos a tenerla antes si de está el fiscal Delgado con su columna de alta justicia, él tiene... Yo siento un vacío que y está de haciendo la repente columna veíamos sin que la se acercaba el pizarrón. Claro, entonces claro que sí. Ahí está. Ahora, porque claro, él tiene que tener su pizarrón. Exactamente, pues sí, dale con el marcador. Ahí va, ahora sí. Hola, pizarra. Me siento porque arrancó la clase. 50 años de tenis tiene que servir para algo, ¿no? El fiscal me encantó. ¿Qué hacemos? Continuamos con la columna. Pero ¿por qué hay problemas que ustedes veían en primera persona, que hay gente que la pasa tan mal? Porque en nuestro país, todas las provincias y el Estado federal dice, bueno, ¿quién cuida a los presos? Crear una suerte de policía, que es el servicio penitenciario, que es como una especie de Dios dentro de las prisiones. Y esto es un problema en nuestro diseño republicano. ¿Por qué? Porque estas personas hacen la ley, dicen que es la ley y pueden sancionar. Y no tienen control absolutamente de nadie. Y disponen de la vida de las personas que están ahí. Entonces, hay problemas y sospechas muy grandes que tienen que ver con cómo se invierte el dinero, cómo se gasta la plata, qué comen los presos. Incluso hay muchos problemas, en los tribunales los vemos todo el tiempo, de tráfico de drogas dentro de las cárceles, de prebendas que se venden dentro de las cárceles y un montón de cosas que no deberían pasar y que hacen que las personas que ingresan a la cárcel salgan peor que cómo entraron. ¿Eso cómo se arregla? Yo no sé ni cómo se arregla, pero claramente lo que hay que hacer es que intervenir aquí. Hay que modificar esto. No puede ser que una persona pueda hacer la ley, decir que es la ley, o un grupo de personas, y sancionar. Ese es el primer problema. Tenemos otro problema grandísimo, que es que, ¿qué le ofrecemos a la persona que sale de la cárcel? Tenemos una ley que realmente es magnífica. La ley que prevé qué tiene que hacer una persona que esté cumpliendo la pena es maravillosa. Prevé básicamente que de verdad rendís cuentas, salís de ahí, tenés la posibilidad de ser profesional, puedes estudiar en la cárcel, puedes aprender un oficio, puedes trabajar, puedes hacer 1000 cosas. La gente estudia en las cárceles, la gente se recibe en las cárceles. Ahora, cuando sale de la cárcel, ¿qué oportunidad real tenemos? Ninguna. Ninguna, porque ahí habría que pensar en mecanismos como otros países que hacen convenios con empresas, hacen convenios con el Estado, y de alguna manera el tipo que está en la cárcel se lo va preparando para el momento que salga. Pero nosotros tenemos ahí la distancia de siempre.
una Constitución que nos ofrece un esquema de rendición de cuentas, tenemos una ley que es muy buena, ahora la distancia entre eso y la realidad es terrible, y en el medio de todo eso tenemos agencias policiales que controlan las cárceles, que no siempre hacen lo que tienen que hacer y que están sospechadas de administrar un poco todo lo que tiene que ver incluso con la delincuencia intramuros. Entonces estamos en un problema grave, es una gran deuda de la democracia. Hay pocas instituciones que no han logrado resquebrajarse después del 83. Bueno, los servicios penitenciarios son uno de ellos. Bien, preguntas, chicos. Con respecto a las empresas, ¿no debería haber quizás una especie de responsabilidad social empresarial donde por ley tenga que incorporar a trabajadores que vengan de las cárceles? Mira, puede ser, a las empresas les importa siempre el dinero. Lo que otros países hacen es básicamente subsidiar de alguna manera que te salga más barato tomar una persona que sale de la prisión, que se recibió de sociólogo, que se recibió de abogado, que aprendió a ser electricista, carpintero, por ahí, qué sé yo, no pagás aportes patronales, te lo subsidia el Estado o una parte de eso. Se hacen ese tipo de convenios para tratar de ofrecer una oportunidad, porque si no lo que pasa... Pero yo lo escuché mil veces en tribunales esto. Cuando yo era muy pibe, por ahí menos pibe que ustedes, veían tipos que ya tenían condenas. Me decían, bueno, preguntale por qué volvió a robar. Entonces mil veces yo le decía, che, ¿qué pasó? Trabajo. ¿Por qué volviste a robar? Y el tipo dice, ¿qué querés que haga? ¿Cómo que querés que haga? Y no hizo salir de la prisión, estaba solo, como en las películas, volví al barrio, nadie me quería. Bueno, elegí otra vez el camino que me llevó a la prisión porque no conocía otro. Claro. Claro, A ver, claro. está Luis Ávila en San Juan, levantando la mano. Adelante, Luis. Sí, ¿qué tal? Yo quisiera consultar respecto de las actividades que hay muchas veces en beneficio social que permite que pueda haber una reinserción de parte de los presos y también de parte de lo que es lo cultural. Por ejemplo, actividades culturales que sean un beneficio de la sociedad, pero no necesariamente económico para las empresas, puede ser de utilidad para los presos. Absolutamente. De hecho, mira, hay un programa pionero que lo inició la UBA cuando recuperamos la democracia. La UNSAM también ahora tiene intervenciones muy interesantes. Y también dentro del propio Estado crea espacios culturales para que los presos de alguna manera tengan la posibilidad de cambiar el chip y tengan chance de reinsertarse. Lo que pasa es que la prisión es tan pero tan dura que las personas que pueden gozar de esos derechos no son todas. Entonces lo que hay que trabajar es con el hacinamiento, hay que trabajar con los espacios habitacionales dentro de las prisiones y hay que darse cuenta que las cárceles se han convertido en depósitos de gente. Están muy lejos de la cláusula constitucional que dicen serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos. Son casi almacenes donde se depositan personas que muchas veces están ahí esperando el juicio muchísimo tiempo, en prisión preventiva, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos que tomar es el toro por las astas y además de plantear grandes programas, ir a ver qué tenemos y cómo podemos hacer para mejorar lo que tenemos. Hay iniciativas de la sociedad civil muy interesantes, gente que les enseña a jugar deportes, hay un montón de actividades que son brillantes, pero el tema es el Estado, el que tiene que garantizar que las cárceles sean un espacio de recuperación, una chance de volver a pensar cómo volver a la sociedad de otra manera, es el Estado. Y me parece que una cosa más interesante que hay que hacer, hay que pensar cómo se gobiernan las prisiones. Yo tengo una consulta para saber cómo ves esto. Hay muchos TikTokers presos. Sí. ¿Cómo ves esto de que ellos puedan tener celular en la cárcel? Bueno, eso es un problema también a veces, porque el acceso a los celulares no es un acceso universal siempre. Entonces ahí todo ese tipo de prebendas en las cárceles a veces se compran y se venden. A mí me parece maravilloso que los presos tengan todos los derechos que tienen que tener, porque estar preso no significa que perdés derechos. Los presos ahora pueden votar. ¿Te parece felizmente conveniente que los presos tengan celulares? No, me parece en principio que sea no es un inconveniente en tanto y en cuanto sea universal, sea un derecho para todos. Es un inconveniente y se transforma en hoy por hoy pequeñas es un prebendas. privilegio, digamos, que lo otorga el servicio penitenciario. Prácticamente pasa a ser una Por- mafia, digamos. Porque ese dentro. es el problema. Cuando tenés una persona que puede legislar, puede decir qué es la ley y puede emitir sanciones, tenés la suma del poder. Y eso es un problema. ¿Y cómo Entonces, se puede intervenir en el servicio penitenciario? Porque también a veces la sociedad no le da trabajo a los presos justamente por lo que decía Sol, porque castiga porque tienen derechos en la cárcel. Y es ¿quiénes toda tienen una que rueda. intervenir? ¿Cómo ¿Quiénes diseñan el organigrama como vivimos? Los legisladores. Es el Congreso el que puede de alguna manera intervenir y de ese modo transformar ese espacio y democratizarlo.
Bueno, Federico, muchísimas gracias. Muy interesante. Seguiremos profundizando en el tema. Te esperamos la semana que viene con otra columna Nos veremos de la semana que viene. justicia. ¿Qué otra pregunta? Y con la pizarra, sí. Que arranque lo que queremos. ¿Sabes? Nuestra Nos querida gustaría pizarra. que escribas altavoz, a ver si se entiende. Oh, mientras Que nos la vamos al letra corte. del fiscal es Con un muy Por eso buena. te digo, ¿no vamos con un al bailecito. corte? Con el alta, mirá, Le falta una letra ahí. Pero mira Empezó con una eso. R. Queda en evidencia, mira, queda Ahí en lo dice evidencia la altavoz. letra del Sí, fiscal, ¿no? no.